Nadie en la sala sabía exactamente qué decir. El silencio era de esos que pesan, de esos que se pegan a las paredes y no se van. Era 2014. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el hombre más visto en la historia de la televisión latinoamericana, el creador del Chavo del Ocho, el genio detrás del Chapulín Colorado, llevaba semanas en cama, consumido por la enfermedad, reducido a una sombra de lo que había sido. Sus hijos habían intentado acercarse, habían llamado, habían pedido verlo, y la respuesta, una y otra vez, llegaba filtrada a través de una sola persona, Florinda Meza, la mujer que compartía su vida, la mujer que controlaba el acceso a él, la mujer que, según los propios hijos de Chespirito, se había convertido en el muro más infranqueable entre un padre moribundo y los hijos que querían despedirse. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió en Cancún. Tenía 85 años. Y en las horas, los días, las semanas que siguieron, estalló algo que había estado hirviendo a fuego lento durante décadas. Algo que los hijos de Chespirito ya no estaban dispuestos a callar. Acusaciones, reclamos, revelaciones sobre lo que había pasado dentro de esa familia durante años, detrás de las cámaras, lejos del público que adoraba a ese hombre con devoción casi religiosa. Lo que salió a la luz fue una historia de amor, de control, de exclusión, de herencias disputadas, de secretos guardados demasiado tiempo y de una mujer que, dependiendo de a quien le preguntes, fue o el gran amor de la vida de Chespirito o la razón por la que su familia quedó rota para siempre. Esta es la historia que nadie se atrevía a contar completa. Y antes de que terminemos, vas a entender por qué. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la manera en que ves todo lo que creías saber sobre esta historia. Para entender lo que pasó al final, necesitamos ir al principio. Necesitamos entender quién era Roberto Gómez Bolaños antes de que Florinda Meza entrara en su vida. Y necesitamos entender quién era Florinda Meza antes de que Roberto Gómez Bolaños se convirtiera en el centro de la suya. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México. Creció en un hogar de clase media con una sensibilidad artística que nunca encajó del todo con las expectativas convencionales. Estudió ingeniería en la UNAM, pero la abandonó. Lo suyo era otra cosa: las palabras, los personajes, la comedia, ese territorio misterioso donde el dolor humano se transforma en risa. Comenzó escribiendo para otros antes de pararse frente a una cámara. Y cuando finalmente lo hizo, cuando creó el programa que se convertiría en el fenómeno más visto en la historia de la televisión latinoamericana, lo que salió fue algo que ningún manual de televisión podría haber predicho: El Chavo del Ocho. Un niño huérfano que vivía en un barril, en una vecindad pobre, rodeado de personajes que eran simultáneamente ridículos y profundamente humanos. Una comedia que hablaba de pobreza, de soledad, de la crueldad inocente de los niños y la crueldad no tan inocente de los adultos, pero lo hacía con una ternura tan genuina que el mundo entero, sin importar el idioma, sin importar la frontera, reconocía algo suyo en ese barril. Roberto Gómez Bolaños era, en ese sentido, un genio. No un genio de laboratorio ni de academia, un genio popular, visceral, conectado de una manera casi inexplicable con algo que late en el centro de la experiencia humana. Pero antes de toda esa gloria, Roberto Gómez Bolaños era también un hombre casado. Su primera esposa fue Graciela Fernández. Con ella tuvo 6 hijos: Roberto, Marcela, Graciela, Fernando, Teresa y Cecilia. Una familia grande. Una vida construida con años de trabajo y de convivencia, de cumpleaños y de peleas domésticas y de todo lo que forma el tejido de una existencia compartida. Y luego llegó Florinda. Florinda Meza García nació el 8 de febrero de 1941 en Jiquilpan, Michoacán. Llegó al mundo del espectáculo desde joven, con una determinación que las personas que la conocieron en esos años describían como inusual para alguien de su edad. Era inteligente, era ambiciosa, era, por encima de todo, una actriz que entendía instintivamente cómo usar la cámara, cómo hacer que el lente la encontrara, cómo existir en el espacio entre el personaje y la persona real de una manera que resultara completamente convincente. Cuando entró al universo de Chespirito en los años 70, nadie imaginaba que esa incorporación cambiaría todo, que no solo cambiaría el programa, sino las vidas de un número de personas que todavía hoy cargan con las consecuencias de lo que pasó. En pantalla, Florinda Meza era la Chilindrina primero, y luego, en El Chapulín Colorado, la señorita Doña Florinda, el personaje que se convertiría en una de las figuras más icónicas de la televisión latinoamericana. Altiva,
cómica, perfectamente calibrada para generar la reacción exacta que la escena necesitaba. Pero detrás de cámara, algo diferente estaba ocurriendo. La química entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños era visible. Era el tipo de química que los equipos de producción notan antes de que los propios involucrados la admitan. Una complicidad que excedía lo profesional. Una tensión que no era de conflicto, sino de algo más complicado, más íntimo, más peligroso para todo lo que Roberto Gómez Bolaños había construido fuera del estudio. El romance comenzó, y con él, la primera de las grandes fracturas que definirían el resto de esta historia. Graciela Fernández, la esposa de Roberto Gómez Bolaños, no era una figura pública. Era la mujer detrás del escenario, la madre de sus 6 hijos, la persona que había sostenido la vida doméstica mientras se construía un imperio televisivo. Y cuando la infidelidad se hizo imposible de ignorar, cuando lo que pasaba entre su esposo y su compañera de trabajo se volvió un secreto que ya nadie guardaba, el golpe fue de los que no se olvidan. Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández se divorciaron. Y aquí comienza la parte de la historia que los hijos de Chespirito han contado públicamente, con nombres y con fechas, con la precisión de quienes han tenido décadas para procesar lo que vivieron. Según los propios hijos, la llegada de Florinda Mesa a la vida de su padre no fue solo el fin del matrimonio de sus padres. Fue el comienzo de un proceso gradual de distanciamiento. Un alejamiento que, en su versión de los hechos, no fue accidental ni fue solamente resultado de las circunstancias inevitables de una familia reconstituida. Fue, según ellos, activo, deliberado, sostenido a lo largo de años con una consistencia que resultaba difícil de atribuir a la casualidad. Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa vivieron juntos durante décadas antes de casarse oficialmente. Se casaron el 19 de abril de 2004, cuando tenía 75 años y ella 63. Una boda que para el público fue una historia de amor tardío y conmovedor. Para los hijos de Chespirito, según sus propios testimonios, fue algo más difícil de celebrar. Comenta abajo qué pensabas de esta pareja cuando los veías en televisión, porque lo que viene ahora va a cambiar mucho de esas percepciones. Los años que siguieron a la boda fueron los años en que la salud de Roberto Gómez Bolaños comenzó a deteriorarse. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras de latinoamericanos empezó a perder facultades. La movilidad fue lo primero, luego otras cosas. El proceso fue lento, como suelen ser estas cosas, pero implacable. Y en ese proceso, Florinda Mesa se convirtió en la figura central de su cuidado. Ella estaba ahí. Ella tomaba las decisiones. Ella administraba el acceso. Fue en esos años, los últimos años de la vida de Chespirito, cuando las tensiones entre Florinda y los hijos de Roberto Gómez Bolaños llegaron a un punto que ya no podía contenerse. Los hijos hablaron, primero en privado, luego, después de la muerte de su padre, en público. Y lo que dijeron dibujó un cuadro que sacudió a millones de personas que habían crecido amando a esa familia de ficción que el Chavo del Ocho representaba. Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos de Chespirito, fue uno de los más directos en sus declaraciones. Habló de visitas bloqueadas, de llamadas que no llegaban, de un padre al que querían ver y al que no podían acceder con la libertad que cualquier hijo tiene derecho a esperar. Habló de sentirse excluido de la vida y de la muerte de su propio padre. Otros hijos hicieron declaraciones similares, con variaciones de tono pero con una consistencia de fondo que resultaba imposible ignorar. Florinda Mesa, por su parte, respondió, y sus respuestas, dadas en entrevistas, en redes sociales, en declaraciones públicas que a veces subían de tono hasta el punto de resultar incómodas, pintaron un cuadro completamente diferente. En su versión, ella había sido la persona que estuvo ahí, la que cuidó a Roberto cuando nadie más lo hacía, la que sacrificó su propia carrera, su propia vida, para estar al lado del hombre que amaba mientras los hijos de él aparecían y desaparecían según la conveniencia. Dos versiones, dos verdades que no pueden ser simultáneamente ciertas en todos sus detalles. Y en el medio, la figura de un hombre anciano y enfermo que ya no podía hablar por sí mismo. Ese es el tipo de situación que no tiene resolución limpia, que no tiene un villano perfectamente identificable ni una víctima perfectamente inocente, que existe en la zona gris donde el amor real y el control, el cuidado genuino y la posesión, se mezclan de maneras que desde fuera es imposible, y quizás irresponsable, juzgar con certeza total. Pero las consecuencias fueron reales, y las heridas fueron reales. Y los hijos de Chespirito que sintieron que perdieron a su padre 2 veces, una por el divorcio de sus padres y otra por la enfermedad, esas personas son reales.
Dale like a este video si crees que esta historia merece ser contada con honestidad, porque lo que sigue es todavía más complicado. Hay un elemento de esta historia que casi nunca se menciona en los recuentos superficiales, y que sin embargo es fundamental para entender la dimensión completa de lo que pasó. El legado, el dinero, los derechos. Roberto Gómez Bolaños construyó durante su vida uno de los patrimonios intelectuales más valiosos en la historia de la televisión latinoamericana. Los derechos del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, de todos los personajes que creó. Esos derechos representan una fortuna cuya magnitud exacta es difícil de calcular públicamente, pero que nadie en la industria del entretenimiento latino subestima. Cuando Chespirito murió, la pregunta de quién controlaba ese legado, quién tomaba las decisiones sobre cómo se usaban los personajes, cómo se licenciaban, cómo se preservaban o se comercializaban, esa pregunta no era solo sentimental, era una pregunta con implicaciones económicas enormes. Y Florinda Mesa, como viuda legal de Roberto Gómez Bolaños, quedó en una posición de autoridad sobre ese legado que los hijos de Chespirito han cuestionado públicamente. Las tensiones alrededor de la herencia, de los derechos, de quien representa verdaderamente el espíritu creativo de Chespirito, esas tensiones han sido el combustible que ha mantenido el conflicto encendido en los años desde su muerte. No es solo un duelo familiar. Es también una batalla sobre quien controla la memoria de uno de los artistas más importantes que América Latina ha producido. Y Florinda Mesa ha dejado claro, en múltiples ocasiones y con una firmeza que no admite negociación, que ella es la guardiana de ese legado, que nadie lo conocía mejor que ella, que nadie lo amaba más, que nadie tiene mayor derecho a hablar en nombre de Chespirito. Los hijos tienen una opinión diferente. Para entender a Florinda Mesa en toda su complejidad, no como villana de cuento ni como víctima inocente, sino como ser humano real en una situación real, necesitamos hablar también de quién es ella más allá de esta historia de conflicto familiar. Porque reducir a Florinda Mesa a sus peleas con los hijos de Chespirito sería no solo injusto, sino profundamente inexacto. Florinda Mesa es una actriz de talento genuino y extraordinario. Cualquiera que haya visto su trabajo en pantalla, su capacidad para la comedia física, su timing perfecto, su habilidad para hacer que personajes que en manos de otra actriz serían planos y predecibles se convirtieran en iconos memorables, sabe que estamos hablando de alguien con un don real. Durante décadas, fue la columna vertebral femenina de los programas de Chespirito. No solo la actriz principal, sino la colaboradora creativa, la persona que entendía el lenguaje interno de esos mundos de ficción y que contribuyó a construirlos de maneras que quizás no siempre recibieron el crédito que merecían. Escribió, dirigió, produjo, se involucró en el trabajo con una profundidad que excedía la descripción convencional de actriz protagonista. Y vivió, hay que decirlo, con la presión constante de ser la compañera de un genio, de existir permanentemente en la sombra de una figura que generaba una devoción casi religiosa en millones de personas, de ser amada como extensión del antes de ser reconocida como ella misma. Eso deja una marca. Eso moldea una manera de ser en el mundo que no siempre es fácil de entender desde afuera. Hay personas que han trabajado con Florinda Mesa y que la describen con afecto genuino, que hablan de su inteligencia, de su generosidad, de su lealtad a las personas que considera suyas. Y hay otras personas, incluyendo los hijos de Roberto Gómez Bolaños, que tienen experiencias radicalmente diferentes. Esa contradicción no se resuelve eligiendo una versión y descartando la otra. Se sostiene, se examina y se acepta como lo que es, la complejidad inevitable de una persona real. Pero hay momentos en esta historia donde las acciones, independientemente de las intenciones, produjeron consecuencias que resultan difíciles de defender desde cualquier perspectiva. El funeral de Roberto Gómez Bolaños fue uno de esos momentos. Cuando Chespirito murió en Cancún el 28 de noviembre de 2014, el mundo del espectáculo latinoamericano se paralizó. Las reacciones fueron las que siempre acompañan la muerte de una figura de esa magnitud. Shock, tristeza, la sensación de que algo que parecía permanente de repente desaparecido del paisaje. Pero mientras el mundo lloraba, dentro de la familia inmediata de Chespirito se estaban tomando decisiones sobre el velorio, sobre los procedimientos, sobre quién estaría presente y en qué condiciones. Y esas decisiones, según los testimonios de varios de sus hijos, no siempre los incluyeron de la manera que ellos esperaban o que consideraban su derecho como hijos. Las imágenes del funeral son reveladoras y se miran con atención. Florinda Mesa, de negro, con una expresión de dolor genuino que nadie puede, ni debería, cuestionar. Y alrededor de ella,
una dinámica que quienes conocían la historia interna de esa familia podían leer entre líneas. Fue después del funeral cuando el conflicto salió definitivamente de las paredes privadas y llegó a los medios. Cuando los hijos comenzaron a hablar públicamente. Cuando Florinda Mesa respondió. Cuando el intercambio se volvió, en algunos momentos, extraordinariamente áspero. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en este canal no cortamos las partes incómodas. Las contamos todas. Uno de los capítulos más dolorosos de este conflicto involucra a Graciela, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños y madre de sus 6 hijos. Graciela Fernández, la mujer que había sido desplazada por Florinda décadas atrás, murió en 2010, 4 años antes que su ex esposo. Murió sin que la reconciliación que quizás algunos esperaban hubiera llegado, sin que el capítulo de esa traición inicial hubiera encontrado una conclusión que aliviara algo. Sus hijos vivieron esa pérdida mientras su padre todavía estaba vivo pero cada vez más inaccesible. Y la coincidencia de esas ausencias, la madre muerta, el padre vivo pero distante, la figura de Florinda controlando el acceso, creó una situación que, para los hijos de Chespirito, representó un tipo de orfandad particular y devastadora. Hay una frase que uno de ellos dijo en una entrevista que se quedó grabada en la memoria de todos los que la escucharon. Dijo que extrañaba a su padre desde mucho antes de que su padre muriera, que el proceso de perderlo había sido largo y silencioso, que cuando finalmente murió, ya llevaban años despidiéndose. Esa frase contiene todo el dolor de esta historia en una sola imagen. Florinda Mesa ha respondido a las acusaciones de los hijos de Chespirito con una consistencia que, independientemente de lo que uno piense de ella, no se puede negar que requiere una fortaleza de carácter considerable. Ha dicho, en múltiples foros y con palabras que cambian en los detalles pero no en el fondo, que ella estuvo ahí, que mientras los hijos de Roberto venían y se iban, ella se quedó, que el cuidado de un hombre enfermo no es glamoroso ni visible ni produce los tipos de memorias que se comparten en entrevistas de televisión, pero que es real, y que ella lo vivió todos los días. Ha dicho que Roberto Gómez Bolaños murió en paz, que murió amado, que murió rodeado de lo que él quería que lo rodeara. Ha dicho que las acusaciones de los hijos son una combinación de dolor mal procesado, de intereses económicos, y de una narrativa construida para victimizarse a expensas de su imagen. Y ha dicho, con una franqueza que a veces roza lo que algunos considerarían imprudente, lo que piensa de los hijos de su esposo, con palabras que en más de una ocasión generaron reacciones de escándalo en los medios de comunicación. ¿Tiene razón en algo? Probablemente sí. ¿Tienen razón los hijos en algo? También probablemente sí. La verdad en los conflictos familiares rara vez pertenece completamente a un solo lado. Pero la pregunta no es quién tiene razón en abstracto. La pregunta es, ¿qué hizo que a quién? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Y las consecuencias, la familia rota, los hijos que sintieron que no pudieron despedirse de su padre, el legado disputado, el dolor que todavía circula en declaraciones públicas más de una década después de la muerte de Chespirito, esas consecuencias son un hecho. Hay un aspecto de la personalidad pública de Florinda Mesa en los años recientes que merece atención separada. Y es la manera en que ha usado las redes sociales y los medios de comunicación para continuar una narrativa sobre su relación con Chespirito que, para sus defensores, es un acto de amor y memoria, y para sus críticos, es algo más problemático. Florinda Mesa habla de Chespirito constantemente, en entrevistas, en publicaciones de redes sociales, en cualquier espacio público donde se le da acceso. El nombre de Roberto Gómez Bolaños aparece como el centro gravitacional de todo lo que dice. Lo recuerda con una emoción que nadie puede afirmar que sea falsa. Llora al hablar de él. Describe momentos privados de su vida juntos con un detalle que habla de alguien que ha vivido años rumiando esos recuerdos, teniéndolos cerca, protegiéndolos. Pero hay observadores, periodistas, analistas de entretenimiento, personas que han seguido su carrera de cerca, que señalan algo incómodo en esa dinámica. Que la figura de Chespirito, en manos de Florinda Mesa, ha llegado a funcionar también como una herramienta, como un escudo y una lanza simultáneamente, como la manera de mantener su propia relevancia pública en un mundo del espectáculo que tiene la memoria corta y que tiende a olvidar a quienes no le recuerdan constantemente que existen. ¿Es eso cinismo o supervivencia? ¿Es manipulación o simplemente la manera en que una viuda que amó de verdad procesa un duelo que no termina? No hay respuesta limpia a esas preguntas. Comenta abajo qué piensas tú. Porque esta es una de esas historias donde la opinión del público forma parte de la historia misma. Los hijos de Roberto Gómez Bolaños no han permanecido callados.
y sus apariciones públicas en los años recientes han continuado alimentando un conflicto que muestra pocas señales de resolverse. Roberto Gómez Fernández, productor de televisión y quizás el hijo que más activamente ha mantenido viva la disputa pública, ha dado entrevistas donde las acusaciones contra Florinda Mesa son directas y sin eufemismos. Ha hablado de manipulación, de aislamiento, de una persona que usó la vulnerabilidad de un hombre anciano y enfermo para consolidar un control que considere legítimo sobre el legado de su padre. Son acusaciones graves. Son acusaciones que Florinda Mesa niega completamente. Y son acusaciones que, en ausencia de evidencia documental concluyente, de grabaciones, de documentos firmados bajo presión, de testimonios médicos que confirmen lo que los hijos afirman, permanecen en el territorio de lo alegado, no de lo probado. Pero el peso moral de la acusación no depende únicamente de su demostrabilidad legal. Depende de su plausibilidad. De si la historia que los hijos cuentan es coherente con lo que se sabe de las dinámicas de poder en familias reconstituidas donde hay un patriarca famoso, un patrimonio considerable, y una pareja nueva que los hijos perciben como intrusa. Y esa historia, hay que admitirlo, es extraordinariamente común. No en la magnitud del patrimonio, no en la escala de la fama involucrada, pero en la estructura emocional del conflicto, en el patrón de lo que los hijos describen, hay algo que resuena con experiencias que millones de personas reconocen de sus propias familias. Eso no prueba que Florinda Mesa haya hecho lo que la acusan de hacer, pero hace que la historia sea creíble de una manera que trasciende la especificidad del caso Chespirito. Hay una pregunta que subyace a toda esta historia y que pocas personas se atreven a hacer directamente. ¿Amaba Florinda Mesa a Roberto Gómez Bolaños? Y la respuesta, que es a la vez la más simple y la más complicada, es probablemente sí, probablemente de una manera real, profunda y, en sus términos propios, completamente genuina. Pero el amor, como cualquier persona que haya amado de verdad sabe, no es inocente. El amor puede coexistir con el control. El amor puede coexistir con la posesividad. El amor puede ser absolutamente real y al mismo tiempo producir consecuencias devastadoras para las personas que están en su periferia. El amor que Florinda Mesa sentía por Chespirito, si era lo que ella dice que era, no es incompatible con que ese amor haya funcionado también como una fuerza excluyente, como algo que, al proteger lo que amaba, hirió a otras personas que también tenían derecho a estar cerca de él. Eso no convierte el amor en mentira, lo convierte en humano, en complicado, en la cosa más difícil de juzgar desde afuera que existe. En los años recientes, Florinda Mesa ha dado señales de querer ampliar su narrativa pública más allá del conflicto con los hijos de Chespirito. Ha hablado de proyectos nuevos. Ha reaparecido en medios de comunicación con una energía que, para alguien que ha pasado por lo que ella ha pasado, resulta notable. Y ha seguido hablando de Roberto. Siempre ha seguido hablando de Roberto. En una entrevista particularmente emotiva, habló de la última noche que pasaron juntos, de cómo lo miraba dormir, de cómo la habitación estaba en silencio y afuera el mar de Cancún hacía ese sonido constante que el mar hace, indiferente a todo lo que los seres humanos sienten en las habitaciones que dan hacia él. Habló de cómo, en ese silencio, supo que el tiempo que les quedaba era poco, y de cómo esa certeza no hizo que el amor disminuyera, sino todo lo contrario. Es imposible escuchar eso y no sentir algo. Es imposible, si uno tiene un corazón, no reconocer en esas palabras el contorno de un duelo real. Y al mismo tiempo, y aquí está la tensión irresoluble de esta historia, es imposible olvidar lo que los hijos de ese hombre que ella amaba han dicho sobre lo que vivieron, sobre las visitas bloqueadas, sobre las llamadas que no pasaban, sobre el padre al que querían ver y al que no podían llegar. Ambas cosas pueden ser verdad. Un amor genuino y una exclusión genuina pueden coexistir en el mismo espacio. Eso no hace la historia más simple, la hace más humana y más trágica. El legado de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, sigue siendo enorme. El Chavo del Ocho se sigue transmitiendo. Los personajes siguen siendo reconocidos por niños que nacieron décadas después del fin del programa original. La influencia de ese universo creativo en la televisión y en la cultura popular latinoamericana es tan profunda que es casi imposible medir. Y Florinda Mesa sigue siendo la guardiana oficial de ese legado. Esa es una responsabilidad enorme. Y es también, hay que decirlo, una posición de poder que tiene consecuencias directas sobre los intereses económicos y simbólicos de los hijos de Chespirito, sobre cómo se recuerda a su padre, sobre qué versión de su historia llega al público. En ese sentido, el conflicto entre Florinda Mesa y los hijos de Roberto Gómez Bolaños no es solo personal.
Es también una batalla por la memoria. ¿Por quién tiene el derecho de decir quién fue Chespirito? ¿Por quién puede hablar en su nombre ahora que él ya no puede hablar por sí mismo? Y esa batalla, mientras las partes involucradas sigan vivas y el legado siga siendo valioso, no va a terminar pronto. Dale like si esta historia te está haciendo pensar, porque lo que cuenta no es solo lo que pasó, sino lo que nos dice sobre cómo funcionan el amor, el poder y la memoria en las familias. Hay algo que esta historia revela sobre la naturaleza de la fama que merece ser dicho explícitamente. Roberto Gómez Bolaños creó una familia de ficción que el mundo entero amó. El Chavo, la Chilindrina, la señorita Doña Florinda, Don Ramón, el señor Barriga. Esos personajes vivieron en la imaginación colectiva de generaciones de latinoamericanos como algo más que personajes, como vecinos, como personas reales, como parte del paisaje emocional de la infancia. Y detrás de esa familia de ficción había una familia real que se estaba fragmentando, que experimentaba las mismas tensiones, los mismos dolores, las mismas traiciones y los mismos amores imposibles de resolver que cualquier familia real experimenta, pero con la particularidad de que todo ocurría en la sombra de una fama que hacía imposible la privacidad y que convertía cada conflicto en algo potencialmente público. Chespirito nos enseñó, durante décadas, a reírnos juntos, a reconocernos en la pobreza y en la torpeza, y en los malos entendidos y en la ternura inesperada de los momentos difíciles. Nos enseñó que el dolor puede ser cómico y que la comedia puede contener verdades que la seriedad no alcanza. Pero la historia de su propia familia, la historia real, la que ocurrió detrás de las cámaras, es una historia sin risas. Es una historia de un hombre que amó a más de una mujer de maneras que herían a ambas. De hijos que crecieron sintiéndose desplazados. De una mujer que amó con una intensidad que, para bien o para mal, no dejaba espacio para nadie más. De un legado que se convirtió en campo de batalla antes de que el cuerpo de su creador se hubiera enfriado. Es, en ese sentido, profundamente humana y profundamente triste. Florinda Mesa tiene más de 80 años mientras estas palabras se escriben. Ha sobrevivido la muerte del hombre que fue el centro de su vida adulta. Ha sobrevivido el conflicto con su familia. Ha sobrevivido la opinión pública, que ha sido en distintos momentos adoradora, hostil, compasiva y cruel con ella, a veces todo al mismo tiempo. Sigue hablando, sigue apareciendo, sigue siendo, por voluntad propia, una figura pública en un mundo del espectáculo que no siempre trata bien a las mujeres mayores. Hay algo que admirar en esa persistencia, independientemente de lo que uno piense de las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Y hay algo que lamentar en todo lo que se rompió alrededor de ella. Las relaciones que no se repararon, los adioses que no llegaron a tiempo, los hijos de otro hombre que crecieron sintiéndose invisibles frente a un amor que no tenía espacio para ellos. La historia de Florinda Mesa y los hijos de Chespirito es, en su núcleo más esencial, una historia sobre lo que el amor hace cuando no tiene límites, sobre la diferencia entre amar a alguien y poseerlo, sobre lo que ocurre cuando una familia reconstruida no recibe el cuidado y la deliberación que necesita para funcionar sin destruirse. Es también una historia sobre el poder, sobre quien lo tiene, cómo se usa y que deja a su paso cuando se ejerce sin conciencia de las personas que están en su camino. Y es una historia sobre la memoria, sobre el derecho que cada persona cree tener sobre el recuerdo de quien amó, y sobre la imposibilidad de que ese derecho pueda pertenecer a una sola persona cuando el amor fue, como casi siempre es, compartido por muchos. Roberto Gómez Bolaños amó a Graciela Fernández. Tuvo 6 hijos con ella. Construyó una vida que duró décadas. Y luego amó a Florinda Mesa. Y con ella construyó otra vida, igualmente real, igualmente intensa, igualmente llena de los momentos que hacen que una existencia valga la pena. Que esos dos amores hayan colisionado. Que las personas atrapadas en esa colisión hayan salido heridas. Que las heridas todavía duelan, más de una década después de que el hombre que las causó ya no esté aquí para responder por ellas. Eso es lo que esta historia es, finalmente. No es la historia de una villana y sus víctimas. Es la historia de seres humanos reales en una situación imposible, tomando decisiones imperfectas, pagando los precios que esas decisiones traen consigo, y viviendo, de alguna manera, con las consecuencias. Eso no absuelve a nadie. Tampoco condena a nadie de manera definitiva. Lo que hace es recordarnos que detrás de cada figura pública que amamos, detrás de cada personaje que nos hizo reír o llorar o sentir que el mundo era un lugar más comprensible de lo que parecía, hay personas reales viviendo historias que la cámara no muestra. Y que esas historias,
las invisibles, las que ocurren en los pasillos y en los hospitales y en las llamadas que no se contestaron y en los cumpleaños a los que no se pudo asistir. Esas son siempre más complicadas, más dolorosas y más verdaderas que cualquier cosa que hayamos visto en pantalla. Esta noche, en algún lugar de México, o de Argentina, o de Colombia, o de España, o de cualquier rincón del mundo donde el español se habla y el Chavo del Ocho se vio, alguien va a poner un capítulo viejo. Lo va a ver con sus hijos, o solo, o con la memoria de una infancia que ya no existe. Y va a reír. Va a sentir esa calidez particular que solo la comedia genuina produce, esa sensación de que el mundo, por un momento, es más simple y más tierno de lo que en realidad es. Y no va a pensar en nada de lo que esta historia cuenta, ni en los hijos que no pudieron despedirse, ni en la mujer que controló el acceso, ni en la primera esposa que fue reemplazada, ni en el legado disputado, ni en las acusaciones cruzadas que todavía circulan. Solo va a ver al Chavo en su barril y va a sonreír. Y eso también es parte de la verdad. La parte más luminosa, quizás. La parte que Chespirito habría querido que sobreviviera todo lo demás. Que su obra llegara a las personas. Que les diera algo limpio y genuino en medio de todo lo complicado de vivir. Lo logró. A pesar de todo. De los amores fallidos, de los hijos alejados, de los conflictos que su muerte no resolvió sino encendió, lo logró. Y eso, al final, es lo que nadie le puede quitar. Ni los hijos, ni Florinda, ni el tiempo. Roberto Gómez Bolaños hizo reír al mundo. Y el mundo todavía se ríe. El resto es la historia que los seres humanos dejamos detrás cuando nos vamos. Imperfecta, dolorosa, sin resolver. Como todas las historias reales. Como la nuestra. Suscríbete al canal si esta historia te llegó adentro. Deja tu comentario con lo que piensas. ¿Del lado de quién estás tú? ¿De los hijos? ¿De Florinda? ¿O crees, como nosotros, que la realidad es demasiado complicada para elegir un solo lado? Dale like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia completa. Porque las historias verdaderas, las que duelen y las que complican y las que no tienen final feliz, son las que más necesitamos contar. Y esta era una de ellas. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, 21 de febrero de 1929 / 28 de noviembre de 2014. Que descanse en paz el artista. Que encuentre en paz, algún día, todos los que lo amaron.